Bajo presión. La importancia de la interacción social dentro del contexto universitario. El origen de la investigación surge a raíz de que hace un año estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile protagonizaron una intervención para visibilizar el estrés al que están expuestos constantemente producto de su exigente carga académica. Producto de esto, sus demandas lograron llegar a los medios de comunicación y a su vez a que estudiantes de otras universidades nacionales se adhirieran a este movimiento. En la actualidad, los trastornos y desadaptación de los jóvenes universitarios puede asociarse a cómo se desenvuelven dentro de su entorno cotidiano y universitario. La interacción social se ha vuelto un factor fundamental al momento de hablar sobre cómo las personas interactúan dentro de su entorno y cómo se relacionan con el resto, convirtiéndose en un elemento fundamental para entender el origen de los distintos factores que actualmente afectan psicológicamente a los estudiantes universitarios, como lo es el estrés académico. Con respecto a los antecedentes del tema, debemos señalar la elaboración de la primera encuesta de salud mental universitaria en Chile, la cual arrojó datos alarmantes, señalando que un 44% de los estudiantes ha tenido que recurrir a una consulta psicológica de un profesional, mientras que un 33% aseguró asistir a una terapia y un 11% afirmó seguir en un tratamiento. Esto deja entrever los problemas presentes en los establecimientos educacionales y motivo por el cual los estudiantes universitarios se manifestaron. Debemos tener en claro dos estudios importantes del autor Rafael García. El primero tiene que ver con el estrés académico como fenómeno generalizado al momento de ingresar a la universidad. Por lo tanto, genera un factor estresante porque se deben afrontar cambios nuevos en cuanto al estudio y al aprendizaje. Otro de los estudios importantes es el de la escala de estresores académicos de los estudiantes universitarios, en el cual señala tres grupos grandes de estresores académicos. El primero se refiere a los problemas de evaluación, el segundo a solución a la sobrecarga de trabajo y el tercero a condiciones relacionadas al proceso de enseñanza y aprendizaje, como relaciones sociales, metodología de la enseñanza, problemas del horario y carga académica. En la investigación preliminar, teóricos como Erving Goffman centran sus análisis de las realidades sociales en base a las interacciones, por lo que en su teoría priorizan la interacción social de los individuos dentro de la sociedad como generador de situaciones que buscan comunicar una idea por medio de símbolos según la situación y el contexto dado. Desde este punto de vista nace el interaccionismo simbólico, el cual tiene que ver con la comprensión de la sociedad a través de la comunicación mediante el paradigma de la interpretación. En el interaccionismo simbólico, la interacción es una actividad que la mayoría de las veces tiene sentido social, donde depende de nuestra capacidad para definir y dar sentido a los fenómenos individuales y sociales. El conflicto en estas interacciones puede desencadenar cuadros de estrés en los estudiantes o en los individuos, por lo que existe una relación entre la interacción social como gatillante del estrés en los universitarios chilenos. El autor Rafael García Ríos señala en un estudio que la incorporación a la universidad es un proceso estresante para los estudiantes, ya que implica afrontar cambios en el aprendizaje y en las interacciones. En este punto, el lenguaje ya no solo es un instrumento que presenta la realidad, sino que es una forma de manifestar las actitudes, las posiciones, los objetivos del hablante. Por lo que el lenguaje es también un acto social y una forma de construir esa realidad. La pregunta de investigación es, ¿son los movimientos sociales un reflejo del estrés académico producto de los conflictos provocados por la interacción social entre universitarios? Nuestro objetivo general es determinar y explicar la incidencia de la interacción social en el estrés académico y su reflejo en los movimientos sociales. Como objetivos específicos tenemos explicar el juego del rol y el estatus en el contexto universitario según el interaccionismo simbólico, describir y explicar la carga académica como componente simbólico en la vida universitaria, develar y describir los movimientos sociales como símbolo de la interacción social en la vida universitaria, develar, describir y explicar la interacción social desde la intersubjetividad y la empatía. Esta investigación se hace importante puesto que actualmente existen numerosos estudios que abordan esta problemática desde el ámbito más clínico y psicológico, dejando de lado la perspectiva teórica de la interacción social y cómo los individuos manifiestan sus demandas a través de los movimientos sociales, los cuales tienen un significado más allá del malestar.
El primer capítulo de nuestra investigación tiene por objetivo analizar el concepto de la interacción social desde diversas teorías, principalmente desde la teoría del funcional estructuralismo, en donde podemos destacar autores como Durkheim, Parson y Giddens, quienes plantean que hacemos uso, pensamos y vivimos con respecto a cosas que nos son impuestas arbitrariamente. Es decir, nuestras costumbres y nuestras creencias no son parte de nuestra conciencia individual, sino que son cosas generales que se nos imponen por la sociedad desde el día en que nacemos o a través del tiempo. Por lo tanto, estos autores llegan a la conclusión de que tales sentimientos de obligatoriedad son aprendidas y se internalizan como pautas culturales, pero nosotros no nos basaremos en la teoría del funcional estructuralismo, sino que más bien en la teoría del interaccionismo simbólico, ya que se ajusta perfectamente al tema de nuestra investigación, el cual tiene que ver con el estrés académico como construcción social de la realidad de los estudiantes universitarios mediante el uso del lenguaje y de los símbolos. Goffman es el padre del interaccionismo simbólico y plantea la interacción social mediante una teoría de los actores. Esta teoría estudia los ritos de interacción comunicativa que aprendemos y que ponemos en juego en nuestra vida cotidiana. Define el rol como un conjunto organizado de expectativas de comportamiento en torno a una función o a una posición social, que vendría siendo nuestro estatus. Intenta explicar, mediante esta obra de teatro metafórica, que las personas presentan un papel frente a la sociedad y en cambio presentan otro, un lado oculto, frente a sí mismos. Podemos ejemplificar esto en el contexto universitario señalando que los estudiantes en su contexto universitario, con sus compañeros y con sus profesores, presentan un lado frente a la sociedad, pero al mismo tiempo presentan un lado que se guardan para sí mismos. Por lo tanto, existe una amplia diferencia entre ellos dos. Por otro lado, tenemos al autor George Mead, que también habla sobre la interacción social, pero mediante conceptos como la acción social y los gestos. Para Mead, los gestos son un mecanismo del lenguaje previo al lenguaje formal. Quiere decir que es muy importante los gestos para entender e interpretarlos. Señala además que no puede haber una persona que no interprete las interacciones mediante los símbolos, sino que puede caer la posibilidad de que estos se malinterpreten. Por ejemplo, llevándolo al contexto universitario, podemos ejemplificarlo en la relación que se presenta entre el profesor y el estudiante. Si el profesor quiere evaluar al estudiante y lo hace mediante un uso del lenguaje inadecuado o de los gestos inadecuados, el estudiante malinterpretará la situación, por lo tanto se provocará un conflicto en las interpretaciones y en la interacción misma. Por lo tanto, el concepto del conflicto lo entenderemos como una situación anómala, inherente al ser humano y como un motor de cambio social. Por otro lado, Blumer toma gran relevancia en el asunto, puesto que posterior al fallecimiento de Mead, Blumer creó una orientación teórica titulada Interaccionismo simbólico. Si bien en esta nueva obra dice rescatar los planteamientos sobre comunicación simbólica de Mead, existen más diferencias que concordancia en sus pensamientos. Para Blumer, la interacción social solo se centraba en el individuo y la subjetividad de mentes individuales, mientras que para Mead las interacciones se daban en relación al individuo. A pesar de tener ciertas disyuntivas, Blumer logró ser un gran aporte para el interaccionismo simbólico, abordándolo desde otra perspectiva y explicando que hacía referencia al carácter peculiar y distintivo de la interacción, tal y como ésta se produce entre los seres humanos. Su peculiaridad reside en el hecho de que éstos interpretan o definen las acciones ajenas. Con esto hace referencia a que los individuos no se limitan a reaccionar solo por el mensaje que reciben, sino que reaccionan según lo que entienden e interpretan de este mensaje basándose en la interpretación de los símbolos insertos en cada interacción. Otro gran concepto que aborda este capítulo es el de la intersubjetividad e interacción. Alfred Schutz se presenta como uno de los exponentes más importantes debido a sus aportaciones al estudio de la vida cotidiana. Una de las principales interrogantes de Alfred fue dónde y cómo se forman los significados de la acción social. Esta pregunta lo liga directamente con la orientación que tenía la Escuela de Chicago, o sea, el interés por explicar los actos de los individuos en un contexto social y sus interacciones en ellas. Para Schutz, su enfoque de la índole de la intersubjetividad es algo así como el análisis descriptivo de las tipificaciones del mundo del sentido común.
por lo que podemos definir la intersubjetividad básicamente como el proceso en el que compartimos nuestros conocimientos con otros en el mundo de la vida cotidiana. En conclusión, el lenguaje es un símbolo, siendo los movimientos sociales un nuevo lenguaje visible rescatado de la cultura del siglo XXI. Esta investigación invita a disciplinas como el psicoanálisis y la hermenéutica a tomar este estudio y abordarlo más en profundidad basándose en las interpretaciones de los jóvenes.